Gloria a Dios. Y le damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en todo este mes. Este ha sido el mes de familia que hoy terminamos, este último día de junio. Oremos un poquito, por favor. Padre, es en el nombre de Jesús que estamos aquí delante de usted, donde te hemos alabado, exaltado, engrandecido y bendecido, Señor. Te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, que me tomes en mi totalidad, que puedas fluir como solo tú tienes el poder de hacerlo en mí y a través de mí, para pronunciar correctamente, Padre Divino, y presentar lo que tenemos, lo que usted tiene para nosotros hoy. Te lo pedimos. Abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos a entender la seriedad y la urgencia de los tiempos que estamos. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hoy terminamos el mes de la familia por este año y hoy tengo información para presentarles. Y si quizás usted no estará criando, como yo, ya yo crié los míos y pues ahora tengo 5 nietos. Y un día, si el Dios me lo permite, seré bisabuela. Pero aunque no sea de esa manera, mis hermanos, la generación de hoy nos necesita como nunca antes. Amén. He titulado este mensaje: hay una guerra contra la niñez. Y cuando hablo de la niñez, en realidad estoy hablando de los menores de edad. Sí, por supuesto, comienza con la niñez, pero está incluido los jóvenes. Y aún yo dijera que los jóvenes adultos. Entonces pudiéramos incluir desde que nacen hasta los 25 años. Hay una guerra contra ellos enormemente. Hay una guerra, mis hermanos, contra los niños, los jóvenes y los jóvenes adultos, que ruge por todo el mundo en este país. Esto no es nada nuevo. Siempre ha habido del reino de la oscuridad un esfuerzo por destruir a los niños, para traerlos lo más cerca de la oscuridad, para que nunca puedan ver la luz de Cristo. Los niños son siempre lo más indefensos de los seres humanos, y el enemigo de nuestras almas está contra ellos. Y debido a que ya traen la naturaleza pecaminosa, son fácilmente más atraídos por él que por su creador. Esto aumenta la responsabilidad del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Con respeto a los niños de esta generación. Siempre son los más fáciles de engañar. A que se les enseñe la verdad. Son más fáciles de engañar que a que se les enseñe la verdad. Y son los más fáciles de destruir. Los padres tienen poder para construirlos o derribarlos. Los padres tienen una influencia poderosa para establecer ejemplos delante de ellos. Todas las fuerzas del pecado son impulsados a destruir a la familia. Tenemos que entender la responsabilidad que tenemos para con Dios por los hijos que Él nos ha prestado. Mire, nos dice en Ezequiel capítulo 16, 21, cuando Dios estaba hablándole a Israel por lo que ellos estaban haciendo con sus niños. Y el Señor dice: ¿para qué matarás a mis hijos? Dios le está hablando a Israel y le dice: ellos son mis hijos. Son niños nacidos para mí.
Esos hijos me pertenecen a mí. Y le pregunta, ¿para qué matarás a mis hijos? Dios es el creador de cada niño, ¿verdad que sí? Y cuando nacen en el mundo, le pertenecen a Él. En Marcos leemos cómo Jesús recibió a los pequeños. ¿Se recuerdan? Los niños no saben, mis hermanos, lo bueno, lo malo, lo que es mentira, lo que es verdad. Los niños no conocen a Dios, no conocen de Satanás. Los niños no entienden fe del rechazo. Y hasta que lo puedan hacer por su propia voluntad, son de Dios. Son prestados. No nos pertenecen. En 2 de Samuel, el capítulo 12, versículo 23, cuando a David se le estaba muriendo su hijo ilegítimo, David dijo, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces Dios lleva al cielo a estos niños. Y esto nos ayuda a las mujeres que han cometido por ignorancia o por voluntad el aborto. Porque sabemos que vamos a ver a esos niños. Están con Él en el cielo. Amén. El sacrificio de niños no es nuevo. Miremos hoy. Aunque el ídolo es diferente, el ídolo es uno mismo. El yo, el ego, que se llama el egoísmo. Los padres ofrecen los niños por nacer al abortista mortal, un sacrificio a su libertad y lujuria, un sacrificio a su deseo de placer, un sacrificio a su egoísmo. Pero también hay los padres que sacrifican a sus hijos nacidos. Y aquí vamos a aprender. Dijo un pastor, sacrifican a sus hijos nacidos al fuego de la educación secular, a su sistema de conocimiento y neciedad. Entonces, pueden profesar ser sabios y terminar siendo necios, impíos, al igual que sus maestros. Los padres sacrifican a sus hijos al sacerdote de entretenimientos inmorales, a los dioses de la perversión, y todo a través de aparatitos como su teléfono, su celular, su tabla, su Xbox, todo lo que se conecte al internet. Los dioses de la perversión o seducir a la juventud indefensa a la oscuridad del transgénero y la pornografía. A los mentirosos de los medios sociales de comunicación, que son los sumos sacerdotes de la corrupción del alma. Palabras fuertes, pero veraces. Los padres ofrecen a sus hijos a las feministas, a las mentirosas, a los engañadores, a dioses de la aceptación popular. A la aceptación popular. Y la idolatría religiosa es destructiva hoy, particularmente para los niños, como también a los matrimonios, a los padres y a las madres. Lo que genera la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se puede proteger a esta generación que se levanta hoy? Hoy repito lo que
por décadas he dicho, he aconsejado, he enseñado. Lo primero es educarnos todo. Primero comienza con los padres, con los adultos. Tenemos que educarnos para entonces poder educarlos a ellos y a otros. ¿Cuántos están conmigo? Tenemos que educarnos para poder educar a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos, a toda persona que podamos alcanzar para educarlos. Aleluya. Mi propósito hoy es compartir lo que está pasando en el ambiente de los menores de edad, para que podamos conocerlo, entenderlo, para enseñarlo a otros. La ignorancia, mis hermanos, jamás nos excusará de nuestra responsabilidad delante de nuestro Dios y delante de nuestros hijos. ¿Sabía usted que hay un bill aquí en Nueva Jersey? El número de este bill es A5597. Ha sido aprobado por el Comité de Salud del Senado, quien votó para erosionar, es decir, para destruir los derechos de los padres. ¿Sabía usted esto? Estamos hablando de este estado, del estado de Nueva Jersey. Ya no se requerirá que las escuelas soliciten el consentimiento de los padres antes de administrar encuestas a los estudiantes con respecto a sus comportamientos, actitudes y creencias sexuales, uso de drogas, actividad física y hábitos alimentícios. Actualmente, es decir, hace un poquito más de 2 semanas, cuando terminó este año escolar, las escuelas de Nueva Jersey tenían que enviar formularios a los hogares para que los padres otorguen permiso para que sus estudiantes participen en estas encuestas personales y de sondeo sobre salud sexual. De acuerdo con la Enmienda Federal de Protección de los Derechos del Alumno, las escuelas tenían que permitir que los padres optaran por participar o no. Y ningún estudiante estaba obligado a participar en estas encuestas. Pero todo esto ha cambiado. Esto cambió en la ley de Nueva Jersey. Ha eliminado el requisito de que los padres opten activamente a sus hijos por participar en las encuestas de salud. ¿Y cuál es la razón de este cambio? Según el lenguaje del proyecto de esta ley, no hay suficientes padres que otorguen a las escuelas permiso para pedirles a sus hijos estas cuestiones de salud basada en el sexo. Entonces, ¿quién o qué recomiendan los patrocinadores del proyecto de ley como solución? ¿Qué fue su solución? Pues muy simple. Deja de pedirle permiso a los padres. Créalo, ya está hecho. Entendamos, mis hermanos, que esto significa que usted no va a saber ni qué ni cuándo estas cosas estarán sucediendo en las escuelas con sus hijos. Y no va a importar la edad de su hijo. Si su hijo está en una escuela pública, pre-kindergarten, estamos hablando de 4 y 5 añitos.
no va a importar su edad. Porque como ya no necesitan su permiso, tampoco necesitarán avisarles de nada. No tengo buenas noticias hoy, pero hay que saber estas cosas. Esta agenda trata de incorporar la orientación sexual y identidad de género en las políticas educativas nacionales, que se ve en todas partes y se reconoce como el currículo LGBTQ+. Quizás usted no siempre vaya a ver las letras, aunque ellos no esconden nada. Yo puedo traer esto públicamente en el día de hoy, porque toda la información que le estoy presentando se encuentra en el internet. Toda esta información es pública. Mis hermanos, no hay nada escondido. Nosotros los cristianos muchas veces nos escondemos, pero no estos. Y como le dije, quizás usted no encuentre las letras, aunque ellos no las esconden, pero usan los colores del arco iris. Eso usted ya sabe a reconocerlo. Esta agenda obliga a las hembras a compartir los vestuarios, es decir, su locker room con los varones. Y usted me dice, ¿cómo? Le explico. Nacido en un cuerpo varón, pero dice que es hembra, se le permitirá este comportamiento. Les permite a estos varones robar oportunidades deportivas a las hembras y obliga a los niños a aprender, escuche bien, sobre la ideología de género a una edad muy temprana. Aquí en Nueva Jersey, para este nuevo año escolar que comienza este septiembre, este currículo comienza desde kindergarten. Si usted me hace caso, usted sabe que no es la primera vez que yo le estoy anunciando esto. Desde el año, desde el año 2010 estoy hablando del transgénero. Pero desde el año 2019, ¿se recuerda cuando como grupos íbamos a las reuniones del Board of Education? ¿Se recuerdan? Porque sabíamos que ya lo habían aprobado. El Señor en su misericordia permitió el 2020, esta pandemia la permitió. Pero tenemos que ser muy atentos a lo que sucede. El Señor permitió la pandemia. ¿Y qué pasó con la familia? Encerraditos en su hogar. Por un año. Piénselo nada más. Y no es que no sabíamos lo que habían hecho aquí en New Jersey. Pero ahora es full speed ahead. A toda fuerza para adelante. Ahora, el Departamento de Educación aquí mismo en los Estados Unidos está trabajando para hacer lo mismo a través de todo el país. Comenzó en California, Nueva Jersey copió lo que hizo California y ahora, por el Señor que el presidente metió como cabeza en ese Departamento de Educación para todos los Estados Unidos, Él quiere hacer lo mismo a través de todo el país. Entonces, queer está adentro y el cristianismo está afuera. Queer is in. Las escuelas aquí en Nueva Jersey han adoptado y en todo el país están adoptando la ideología LGBTQ+, y otro contenido sexual gráfico
que se hace pasar por educación. ¿Entiendes lo que significa para los maestros estar frente a sus clases y promover la homosexualidad y el lesbianismo, la bisexualidad y los conceptos transgénero entre tus niños y niñas? Tenemos que entender esto. ¿Cómo les explicas la moral sexual cristiana cuando vuelvan a casa? Los educadores adoctrinan y manipulan más que nunca. Las mentes jóvenes con planes de estudios que no son compatibles con las creencias y principios cristianos. La reprogramación es aún más amplia en algunas aulas, es decir, salones. Los niños menores de 10 años deben tachar palabras no inclusivas. Palabras que no son inclusivas es la palabra padre, la palabra madre, la palabra hermano, la palabra hermana. Y van a tener que tacharlas de su vocabulario, por lo menos en el salón, en la escuela. Esto se les enseña que su género es una elección y no una realidad bíblica o biológica, mejor dicho, que es de acuerdo a lo que ellos sientan y no importa la biología. No estoy exagerando. Esta es la educación que comenzará ahora en septiembre. Incluso a los niños de primaria se les dice enfáticamente que ninguno de ellos es un niño o una niña hasta que decidan lo que quieren ser. Si no les gusta como nacieron, le van a decir que los médicos pueden cambiarlos. De estas y otras formas, el sistema de escuelas públicas se está volviendo más radical y ateo año tras año. ¿Lo puedes ver? Recuerdo el anuncio de servicio público que salía en la televisión cada noche. Justo cuando se acercaba la hora de acostarse, antes de las noticias de la noche, a los padres se le hacía una pregunta breve, pero repetitiva a diario. Vamos a ver si usted se recuerda. Decían, son las 10 de la noche. ¿Sabes dónde están tus hijos? ¿Se recuerdan? Las escuelas reiniciarán en 2 meses, ¿verdad? Los padres deberán responder esta pregunta mientras sus hijos caminan para el autobús escolar este septiembre. Son las 8 a.m. ¿Sabes de qué género son tus hijos? Cuca risa, pero le voy a explicar lo que está sucediendo. En el 2018, la Junta de Educación del Estado de Nueva Jersey publicó su guía para personas transgénero para distritos escolares, definiendo el transgénero y garantizando que la identidad de género elegida por su estudiante permanezca confidencial y oculta incluso de sus padres. Fue la administración del gobierno Murphy quien escribió y publicó las pautas para personas transgénero para los distritos escolares que tenemos ahora. Piden específicamente un
enfoque centrado en el estudiante. Miremos lo que dice esto. Un distrito escolar aceptará la identidad de género declarada de un estudiante. No se requiere el consentimiento de los padres. Además, un estudiante no necesita cumplir con ningún requisito de diagnóstico o tratamiento de umbral, es decir, para entrada, para que su identidad de género sea reconocida y respetada por el distrito, la escuela y el personal de la escuela. Tampoco se requiere un cambio de nombre legal o por orden judicial. No existe un deber afirmativo para el personal del distrito escolar de notificar al padre o tutor del estudiante sobre la identidad o expresión de género del estudiante. Esto significa que su hijo puede salir de su casa aparentemente como el género que concede con su sexo biológico, pero luego cambia su nombre, cambia su pronombre, cambia su ropa y identidad de género autoproclamada en la escuela, y usted nunca lo sabrá. Esa es la nueva ley. Debido a esta ley, los distritos escolares de todo el estado han adoptado políticas que prohíben a los maestros decirle a los padres la identidad de género de sus propios hijos. En otras palabras, mis hermanos, las escuelas tienen maestros legalmente obligados a engañar a los padres. Está sucediendo mucho más de lo que crees. Trágicamente, yo he hablado con muchos de los maestros de las escuelas públicas de aquí mismo, que están afligidos y literalmente enojados por esto. Ayer mismo recibí un email de una de las maestras que viene aquí a esta escuela, a esta iglesia. Y ella me dijo que recibió de un niño, él le dijo, yo no quiero que usted me llame por mi nombre. Mi nombre ahora es, por ejemplo, mi nombre era Juan. No quiero que usted me llame por Juan. Quiero que usted me llame por Juanita. Entonces, ella le dijo, pero yo no te tengo en la lista con ese nombre. Y él dijo, ¿y usted va a ser la única que me va a dar a mí un problema con esto? Ella se cayó y fue donde la principal. Le dijo a la principal, él me pide tal cosa, pero yo no puedo hacer eso. Eso va contra mi fe. Y le dijeron, si usted no lo hace, ese niño y los padres de ese niño puede, una mandada a usted como maestra, a mí como principal y a la escuela completa. Entonces ella le dijo, pues sáqueme de este lío. Y la cambiaron de grupo, de salón. Pero fue porque se encontró con un principal que tuvo compasión de ella. Porque la ley dice, usted tiene que hacerlo o deje su trabajo. Y él le dijo, mis maestros me han aceptado y usted me va a dar un problema. El niño conoce la ley. La vida nos ofrece, mis hermanos, solo unos breves años para presentarles a Jesucristo a nuestros hijos y enseñarles los principios bíblicos de los que dependerá la civilización del mañana. Sus destinos
eternos dependerán de nuestro cumplimiento de este encargo. Enfrentados contra nosotros hay enemigos furiosos que odian lo que apreciamos. Están armados con armas poderosas que incluyen el establecimiento educativo de la izquierda, es decir, the leftists, la industria del entretenimiento, los tribunales liberales, el negocio de la pornografía, las universidades de la nación, el internet y casi todos los centros de poder han abrazado esta ideología. Cada una de estas entidades y muchos más son cada vez más hostiles a la familia tradicional y a los valores que alguna vez sentaron las bases de la civilización occidental, Western Civilization. Ustedes, nosotros, mamis, papis y abuelos, estamos perdiendo rápidamente a nuestra descendencia, mis hermanos. Muy recientemente hay un pastor y se llama John MacArthur. Habló intensivamente sobre este tema. Y también el programa Enfoque a la Familia. Y hay otra entidad que se llama Family Policy Alliance de Nueva Jersey. Y ellos publicaron estas palabras. Y las voy a compartir. O son ellos, perdón. Usted lo puede buscar y encontrar todo lo que le estoy presentando en el día de hoy. Ellos dijeron: lo que enfrentamos hoy es feroz. De todas las cosas que me perturban en esta cultura, de todas las influencias horribles, pecaminosas, miserables, perversas y corruptas que ocurren en esta cultura, creo que lo que más me angustia es la guerra contra los niños. Todos entendemos el colapso de la familia. Si un niño puede escapar del aborto y nacer, ese niño tiene una probabilidad de 50-50 de nacer en una pareja casada. Es posible que esa pareja casada se divorcie. Es posible que sean infieles a sus votos matrimoniales. Es posible que el niño sea enviado a una escuela pública y quede bajo la influencia de aquellos cuya agenda es anti-Dios, anticristo y anti-escritural. Niños son los más indefensos y están siendo atacados. Hay una guerra contra los niños. Recientemente todos nos dimos cuenta de que los bebés abortados estaban siendo desmembrados y Planned Parenthood vendía partes del cuerpo de los bebés. Cuando se descubrió y se relató en video, en lugar de acusar a Planned Parenthood por vender partes de bebés abortados, el hombre que tomó el video fue acusado de 9 cargos. Este es el mundo donde se está criando nuestros niños. Este es un lugar muy peligroso para los niños. La guerra de Satanás comienza en el útero y nunca termina. Se lleva a cabo por todos los medios posibles para destruir a los niños. Hogares rotos, padres pecadores, en todos los medios electrónicos, el sistema educativo está en todas partes. Entendamos, mis hermanos, que la guerra de Satanás contra los niños, por cierto, es una guerra contra Dios, porque los niños, ¿se recuerdan? Le pertenecen. Pero ¿y nosotros? ¿Vamos a tener
que responder también a Dios por los pequeños que Él nos ha dado. Recuerde que cuando llegan, serán de Él. Y nuestro compromiso de vida es asegurarnos de que a medida que crecen, lo influenciemos para que lleguen a la fe en Cristo, ¿verdad? Yes, eso es. Criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Son las palabras en el Nuevo Testamento. Busque todas estas palabras en Grace to You Ministry, Grace to You Church. El nombre de él se llama John MacArthur. ¿Ok? Como padre, debes comprender que usted es una fuerza dominante y que Dios quiso que usted fuera la fuerza dominante y la influencia dominante. Y debe minimizar todas las demás influencias competitivas. En inglés dice, oh, why are you going to shelter your children? Yes, shelter them. Vamos a protegerlos. Sí. Protegerlos de influencias del mundo, protegerlos de amistades, protegerlos de estas escuelas públicas, de medios de comunicación. Y en esta cultura tienes que luchar por el dominio de tu influencia. Esta cultura no protegerá a sus hijos. Esta sociedad hará todo lo posible para destruir a tus hijos. No es necesario que hagas esto solo, mis hermanos. Estamos aquí como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Somos el cuerpo local, el cuerpo de Jesucristo local aquí en esta iglesia. Y estamos para ayudarlos. Y yo le pido que presten atención. Que no solo colectemos y archivemos información, pero que seamos proactivos, que comencemos a decírselo a los demás, que comencemos a pedirle al Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer para proteger a nuestros niños? Y el Señor te dará gracia, aleluya, y seguiremos brindándoles recursos, mis hermanos. Mire, ¿qué podemos hacer como padres, como abuelos y creyentes para proteger a los niños y adolescentes y los jóvenes de hoy? Aquí le voy a presentar algunas sugerencias que podamos considerar. Lo primero, presente a sus niños pequeños a Jesús. Deje que el nombre de Jesús sea la primera palabra que aprendan a deletrear. Exacto. A escribir. Que sea la primera para que le deje esa impresión. Casi siempre aprendemos a escribir nuestro propio nombre. Vamos a cambiar esa estrategia. Que aprendan a los niños a escribir. El primer nombre que aprendan a escribir sea el de Jesús. A medida que sus hijos crezcan, cuénteles sobre el evangelio, el plan de salvación. Nada más lo protegerá de la maldad que invade esta cultura. Considero que este es el trabajo número 1 de todos nosotros para quienes crían a esta generación. Recuerde orar por ellos todos los días. Estamos viviendo tiempos donde el que está criando hijos tiene que vivir de rodillas, para con nuestros niños delante de nuestro Dios. Número 2, envuélvase en la escuela de sus hijos con sus maestros y los planes de estudio. Familiarizándose con los maestros, que lo conozcan, con el director y el superintendente de la escuela, que te conozcan de lejitos y digan, oh, esa es la señora Smith.
Revise los planes de estudio de cada material impartida. Revísalos. Todo lo que entre en la casa. Obtenga copias de los libros de texto y otras lecturas obligatorias. Hay libros y tareas que los obligan. Revíselos. Visite las aulas para presenciar de primera mano lo que ocurre allí. Para ver qué es lo que tienen en las paredes, colgado del techo, qué está delante de los ojos de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Comparta lo que aprenda con amigos, incluyendo otros padres de ideas afines. Necesitas apoyo y aliento. Hay fuerza en los números. Busque otros padres cristianos que estén yendo a la misma escuela. 3. Recuerde eso. Estos son sus hijos, no los hijos de la escuela ni del gobierno. Son suyos. No pertenecen a los educadores. Sea cortés y respetuoso cuando trate con el personal de la escuela. La mayoría de ellos son personas decentes que trabajan duro para cumplir con sus desafiantes asignaciones. Muchos profesores están comprometidos con sus hijos. Sin embargo, hay algunos maestros y administradores que tienen una agenda diferente. Probablemente intentarán intimidarle y menospreciar a los padres a quienes consideran ellos entrometidos y hasta locos. Defiende tu posición en cuestiones de importancia. Tus hijos están en juego. 4. Considere postularse para un puesto en la junta escolar local. Sí se puede, mis hermanos. Sí se puede. Años atrás, cuando yo estaba criando, la junta escolar aquí local de Elizabeth, eran todos cristianos. Y eso guardó mucho a Elizabeth por muchos años. Se puede. Esas pueden ser posiciones poderosas, pero pocos padres aceptan esa responsabilidad. Yo digo que vale la pena el tiempo invertido. Es un lugar donde puede marcar la diferencia para sus hijos y las generaciones futuras, mis hermanos. Y por último, si el distrito escolar local está decidido a adoctrinarle y manipular las mentes de sus hijos, y si sus preocupaciones caen en oídos sordos, saque a sus hijos de las escuelas públicas. Yo sé que será difícil económicamente para algunos de nosotros, de ustedes. Pero no puede permitir que sus preciosos hijos sean deformados y retorcidos por aquellos que están comprometidos con una agenda impía. Mire, habrá una maravillosa escuelita aquí cristiana en Campamento que abren sus puertas en su inauguración, así se dice, el sábado día 24 del mes entrante, julio. Esta escuelita se llama Harmony Christian Academy. Academia Cristiana Armonía, si la traduzco bien. La educación, la educación también está, la educación en el hogar, que se llama homeschooling. Es una buena opción para lo que está sucediendo hoy en día. El caso es que existen, mis hermanos, alternativas. Existen. Sí, Señor. Y como yo siempre le he dicho a mis hijos, especialmente a mi hija mayor, que tiene 4 niños,
Si yo estuviera criando mis niños hoy, aunque comiera hot dogs todos los días, me quedaría homeschooling. ¿Me explico? Y entonces cuando llega su padre del trabajo, que se quede él y voy a tratar de trabajar 3 o 4 horitas. Y nos ayudamos, pero protegemos a nuestros niños. Hay decisiones que tomar seriamente. Las cooperativas de padres son otra posibilidad. Es decir, que nos ayudemos como padres criando hijos juntos. Ore, mis hermanos, pidiéndole sabiduría para saber qué hacer con estos niños que el Señor te ha entregado, te ha prestado para su crecimiento. Amén. Y quiero recordarles de unos versículos bíblicos. Nos dice Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 y 9. Dios se lo habló a Moisés y Moisés entonces a su pueblo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como padres, mis hermanos, podemos tener muchas metas para nuestros niños académicamente, en deportes y actividades, y incluso para ellos tener una familia propia un día. Pero no olvidemos que la meta principal que todos debemos tener para cada uno de nuestros hijos es que caminen con el Señor. Que ellos vengan a conocer a Dios. Que ellos vengan a amar a Dios y sirvan a Dios. Que caminen con Él y que nunca se aparten a su camino. Tenemos que ponerle de nuestra parte. Y Dios siempre se encargará de lo que Él solo puede hacer. Amén. Los dejo con 1 Timoteo 4, versículos 10 y 11, que la voy a leer en traducción en lenguaje actual. Y dice así: por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y es el Salvador de todos, especialmente a los que confían en Él. Enseña estas cosas y diles a todos que los obedezcan. ¿Cuántos dicen amén?